Colombia, el sistema de formación de educadores está consolidado a través de tres subsistemas para, de alguna manera, dar la posibilidad que los educadores estén en una formación permanente. Hay una estructura que plantea una formación inicial, que normalmente está asociado al trabajo que hacen las escuelas normales superiores, y el caso de las facultades, institutos o departamentos, en el caso de las universidades, para la formación profesional. Luego estaría la formación en servicio, que de alguna manera también pues hace parte del proceso de formación continua de todos los maestros, y formación avanzada considerando aquellas opciones de formación, sobre todo posgraduadas en la formación de maestros. En estos tres subsistemas, pues digamos, hay elementos comunes en los que se vienen trabajando. Uno, por ejemplo, es entender, empieza a haber un acuerdo, de alguna manera un consenso entre las unidades formadoras de educadores, en tener en cuenta que uno de los ejes fundamentales en la formación de maestros es la pedagogía. Entender que esa es la ciencia, el objeto fundante de lo que un maestro debe saber, como un abogado sabe derecho, un médico de medicina. Se espera que un educador sepa, domine, investigue y sea un estudioso de la pedagogía y de la educación. También, por supuesto, la pedagogía no termina siendo un abstracto, sino que se materializa fundamentalmente para el caso de los ejercicios profesionales en una disciplina. Por eso, unido a la formación pedagógica, siempre está en Colombia la insistencia de la formación disciplinar. Es decir, se es licenciado no solo en pedagogía, sino en ciencias naturales, en matemática, en una disciplina específica, entendiendo precisamente en ese sentido que es necesario acercarse a teorías curriculares, didácticas específicas, de acuerdo a esa disciplina de la que se es licenciado. El otro asunto que viene trabajándose fuerte en Colombia definitivamente tiene que ver con el tema de las prácticas. Hay un asunto que quizás hasta hace pocos años, 4 o 5 años, la mayoría de nuestros programas de formación de maestros tenían solo unas pocas prácticas al finalizar la carrera profesional. Quizás 2, 3 a lo sumo, algunas universidades prácticas en aula, pero desde hace unos años se viene insistiendo, incluso hoy legislado por el Ministerio de Educación, del requerimiento de incorporar las prácticas educativas desde temprano proceso de formación, especialmente en este punto en lo que tiene que ver con formación inicial. Los estudiantes que se vinculan hoy a la mayoría de universidades en formación docentes tienen ya prácticas desde su segundo semestre, están haciendo prácticas de observación de instituciones educativas, de caracterización de procesos de aprendizaje, hasta llegar a prácticas un poco más complejas, como ya docencia propiamente dicha o prácticas de investigación integrativa. Lo otro es que también, no solo en procesos de enganche, sino de formación permanente, pues se ha insistido en 3 elementos fundamentales en el tema de formación permanente del maestro: en la enseñanza, en la formación y en la evaluación, como 3 ejes fundamentales que hacen parte del quehacer profesional del maestro. Esto unido al requerimiento también de que, como profesionales de una disciplina, pues requerimos competencias, dominios y expresiones investigativas para que no sea solo un transmitir, un replicar, sino que cada acción, cada espacio realmente se constituya en un acto educativo, en un acto creativo, en un acto de construir con el otro y no solo de transmisión. Entonces, digamos, grosso modo, pues estas son algunas orientaciones, unas de política pública, otras de instituciones a las que pertenecemos, que se van retomando en el tema docente. Obviamente, para nosotros un elemento fundamental está asociado a los territorios, a los contextos, porque no se es profesional de la educación abstractamente, se es profesional de la educación en un contexto específico. Hay quienes
se terminan ocupacionalmente desempeñando en territorios rurales complejos de conflicto, de desplazamientos en sectores urbano-marginales, y pues no es lo mismo. Uno puede ser profesional, licenciado en una disciplina, pero no es lo mismo ejercer y desarrollarse profesionalmente, aunque sea la misma disciplina, en estos contextos. Por eso, insisto, más que un ejercicio de transmisión, lo que hace rato termina siendo un deber ser para las instituciones que estamos en el empeño y la responsabilidad de formar maestros, es formar maestros críticos, maestros que no se preparen para dar una clase, sino que se preparen para acompañar y ayudar en un aprendizaje, ayudar al otro a crecer, a formar territorios, a formar ciudadanos y personas críticas, porque las necesitamos, y bastante. Bueno, en el tema de educación, quisiera aprovechar también este espacio para un llamado en el sentido de entender que la educación no podemos dejarla en manos de unos pocos. No es una responsabilidad de un gobierno de turno, no es una responsabilidad de autoridades educativas, rectores, secretarios de educación, ministros, sino que debe constituirse en una responsabilidad de todos. En ese sentido, deberíamos consolidar y pensar en construir comunidades educadoras, donde de alguna manera todos somos corresponsables de la educación en cada terruño, en cada espacio, en cada comunidad, en cada sociedad. Allí tiene tanta responsabilidad el maestro, como el rector, como el tendero, como el vecino, como el niño. Todos en un ejercicio de corresponsabilidad, entendiendo que nuestros espacios y territorios no solo son ambientes, sino que también son sujetos y objetos de conocimiento. Y en ese sentido creo que es un llamado de atención, quizás uno, a los maestros, para que efectivamente nos sintamos profesionales de la educación. Dos, a las comunidades, para entender que no se trata de esperar lo que nos van a ofrecer, sino construir un proyecto común educativo que apunte a lo que nosotros quisiéramos trabajar. Bueno, en Cuba hay una experiencia de muchos años de vínculo entre las facultades pedagógicas y los centros los centros empleadores, ¿no? En todas las instituciones educativas. Esa coordinación se ha establecido desde hace muchos años y hay una experiencia muy rica. Incluso en el caso particular para ambas formas, tanto la inicial como la continuada, hay una articulación muy fuerte, porque, por ejemplo, los estudiantes de formación en pregrado hacen su componente laboral en las escuelas, y todo eso lleva una coordinación, porque ellos tienen, atendiendo a los años de la carrera, pues ellos tienen diversas actividades. O sea, que empieza por una familiarización y se van transitando siempre unidos ya a la escuela, con las visitas a la escuela y primero una etapa de diagnóstico, etcétera, ¿no? En el caso de la formación continuada, también existe es imposible que estén separadas, porque la formación continuada responde a las necesidades del contexto. Entonces, por tanto, los cursos se programan, se atienden precisamente atendiendo a las necesidades. Esa es una característica que distingue el proceso. Eso en una etapa se llamó integración, que era la integración de la facultad. Cuando aquello éramos universidad,
en Universidad de Ciencias Pedagógicas, que fue, porque bueno, hemos tenido, como yo expliqué en la exposición, hemos tenido cambios estructurales. En una etapa determinada se separó con la parte de la formación docente, se separó del resto de la universidad. Y entonces tenía su estructura, que eso ayudó mucho en la parte de ese vínculo. Ya en estos momentos, hace alrededor de 4 años, volvimos a integrarnos de la universidad, pero que ya se mantiene porque entonces las facultades de educación pues mantienen esos vínculos estrechos. Y entonces realmente en eso hay mucha coherencia. Esa coherencia se da también en los proyectos de investigación. Los proyectos se dirigen, algunos se dirigen desde la universidad, pero en esos proyectos participan docentes de las escuelas, participan estudiantes en formación. O sea que eso también es una forma de integración de los dos lugares, ¿no? Entonces eso en cuanto también los proyectos se hacen en las escuelas. O sea, hay proyectos que se gestionan en las escuelas porque ya las escuelas tienen el personal calificado para ello, porque bueno, todos los planes de educación avanzada se hacen ya en maestría, en doctorado, y que se hacen vinculados a la escuela. Una experiencia muy, muy interesante, ya hace algunos años, bueno, fue una maestría que se hizo en Cuba, que se le llamó Maestría de Amplio Acceso. En esa maestría participaron casi todos los docentes que en ese momento estaban vinculados a la escuela. Bueno, las prioridades para la formación inicial de los docentes en Uruguay tiene muchas puntas, empezando o enmarcando un poco lo que tiene que ver con la educación científica. La formación de los docentes debería centrarse en cómo conceptualiza el experimento escolar, es decir, la escolarización de los experimentos para la enseñanza de las ciencias, el rol que se le da a ese experimento, cómo a partir de él se puede generar la indagación y el trabajo en las escuelas en todos los niveles, ya sea primaria o media, es un desafío que el Uruguay sigue teniendo al presente. Para no recrear experimentos simplemente pensados desde la órbita de quienes lo producen, es decir, de los científicos que producen el conocimiento, sino pensado desde la órbita de que vamos a enseñar esa experimentación para el abordar las ciencias y despertar en nuestros jóvenes y niños el interés por la educación científica. Ese es un desafío que tiene la formación inicial de los educadores en la órbita de la ciencia. Por eso, para que eso se dé, creemos que en la formación de grado tiene que estar atravesada por una situación en donde nuestros estudiantes vivan la investigación y la extensión como parte de ese proceso formativo. Esto ya trasciende a lo que tiene que ver la formación de docentes en ciencia. Esto es importante para todos los docentes y bueno, cómo esos futuros docentes se forman en una institución en donde la investigación y la extensión formen parte de ese proceso para luego ser mejores docentes y educadores es también cuestiones que estamos pensando en los desafíos. Esto la Universidad de la República, otros niveles de educación superior lo ha discutido muchos años y cómo curricularizar la extensión y la investigación en el proceso de formación de grados es un debate abierto, pero es un debate que nosotros lo creemos necesario y posible que en las próximas instancias tengamos propuestas curriculares que lo alberguen, que den lugar de manera tal que no sea una situación circunstancial, es decir, que un estudiante elija eso, sino que esté formando parte de ese proceso de formación inicial. Bueno, eso es parte de los desafíos que tenemos hoy en cuanto a ver cómo formar en el grado a nuestros futuros docentes.
Una cosa que nosotros no podemos perder de vista, que la formación de docentes hoy tiene una extensión territorial. Desde su génesis ha estado presente en muchas partes del país, pero hoy eso se sigue desarrollando y potenciando, es decir, que nos formamos docentes y educadores a lo largo y ancho de todo el país. Esa ventaja sustantiva que tenemos con respecto a otras formaciones de grado superior hace que tengamos que pensar cómo dar la mejor condición para que esta oferta educativa se pueda desarrollar en territorio, y el vínculo con las instituciones de práctica, es decir, donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas profesionales o preprofesionales, depende desde la lógica que nos paremos cómo se piense, pero en definitiva son prácticas durante el proceso de formación de grado, para enriquecer y retroalimentar a esas instituciones donde nuestros docentes y educadores se están formando, es también una clave. Pensarlo en términos de articulación y no en términos de subordinación entre instituciones, creo que es algo de los desafíos que hoy tenemos presentes. La formación de educadores ha crecido en forma significativa. Hoy tenemos casi 27.000 estudiantes que se quieren formar como educadores en las distintas carreras de grado que se ofrecen. Por lo tanto, el pensar cómo dar respuesta de las mejores condiciones para formar esos educadores, que vivan en instituciones donde la investigación y la extensión sean parte del proceso, que hagan sus prácticas en instituciones que articulen con la formación con las instituciones formadoras en este nivel de grado, es otra de las cuestiones que tendremos que seguir avanzando. Hoy en día en Chile existe la Ley de Aseguramiento de Calidad de Educación Superior. Esa ley ya ha sido promulgada el año 2006, por lo tanto ya hay un caminar en lo que ha sido la acreditación de las carreras de pregrado. Existen diferentes lineamientos respecto a la acreditación que tienen que ver con la calidad de la institución universitaria, como también en varias otras dimensiones. Tiene que ver con gestión institucional de la institución de educación superior, tiene que ver con las carreras, la acreditación de las carreras de pregrado, con posgrado, con vinculación con el medio. Y específicamente a mí me ha correspondido participar como académica en los procesos de acreditación de una carrera específica que ha sido la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación. Esta carrera tiene brevemente se las menciono, que inicialmente era una Pedagogía en Matemáticas y luego en los años 80 pasó a ser una carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, por una necesidad, yo diría, del medio externo, ¿cierto?, por todo este asunto de las tecnologías. Y hoy en día, claramente, eso también ha variado. Hoy día ya sigue siendo Pedagogía en Matemática y Computación, pero el mismo proceso de acreditación nos ha señalado su preocupación por el otro apellido. Entonces, también eso ya hoy día se podría hablar más bien de Pedagogía en Matemáticas y Informática Educativa, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos también tienen que ver con la calidad de la educación, cómo la institución o las carreras de pregrado se van actualizando a los requerimientos del medio externo. Eso significa un proceso de autoevaluación al interior, mirarse hacia adentro. Eso nos significa a los académicos qué docencia es la que está usted haciendo, se ha actualizado en la forma de dar esa docencia, que pasamos de una docencia magistral, ¿cierto?, solamente con la pizarra y a lo mejor con libros, a una docencia más activa, con mayor participación de los estudiantes, con mayores preguntas, aceptar más respuestas diferentes y una serie de otros aspectos. Entonces, los procesos de acreditación miden de alguna manera, hay formas para evaluar a través de entrevistas, a través de consultas a diferentes actores. Se evalúa la docencia, cosa que hace 20 años no se evaluaba. Semestralmente, hoy día los alumnos, una vez finalizado el semestre,
evalúan a la docencia, evalúan al profesor. Se hace a través de formato web, ¿ah? En forma online, de manera que el estudiante se sienta absolutamente libre de responder. También se evalúa, se hace una evaluación a través de los empleadores que reciben a nuestros alumnos egresados y titulados de la carrera. Y eso es muy importante. O sea, nosotros sacamos a un titulado, ¿cierto? Formamos a un titulado en una especialidad, en este caso en la matemática y computación, pedagogo también, y pedagogo absolutamente. Y este empleador entonces lo mira ahora en el mundo laboral, cómo se inserta ese profesor, qué dificultades tiene para asumir esa tarea tan grande que es ya estar en la escuela, en el liceo, trabajando, etc. Se evalúa también todo el proceso institucional de la universidad, la investigación, se evalúan los posgrados. Entonces, claramente ha cambiado, indudablemente que ha cambiado lo que era hace 20 años, 10 años, lo que era la formación de profesores a lo que es hoy día. Habrán cosas que seguir mirando, observando y arreglando y modificando y actualizando claramente, pero el Ministerio de Educación en Chile está muy preocupado por la formación de los profesores. O sea, hay una inquietud importante, hay muchos retos. Yo estoy más bien en la formación inicial docente, pero bueno, yo diría que los docentes hoy día en general en toda Latinoamérica tienen grandes desafíos. Necesita ser capaz de ajustar su intervención a la forma específica en la que las personas aprendemos. Por una parte, a los distintos ritmos que tenemos de aprendizaje, a lo que es si aprendemos más oyendo o leyendo o escuchando, lo que llamamos estilos cognitivos, a si trabajamos mejor en grupo o individual, a lo que sabemos de cada tema, cuáles son nuestros intereses. Entonces, por una parte tiene que saber eso, tiene que saber personalizar, individualizar la enseñanza, pero eso implica que tiene que pensar en realidad cómo se explica la diversidad. Al final no se trata de que aplique estrategias de personalización, porque el mundo cambiará y las estrategias que ahora le proponemos dentro de unos años pueden no ser las estrategias. Lo importante es que entienda la idea de ajuste. Para eso tiene que plantearse realmente si cree que los humanos somos diversos. Casi nadie contesta eso que no, pero si somos diversos o somos desiguales en nuestra capacidad de aprender. Cuando la diversidad se vive como riqueza, no hay problema, pero cuando la diversidad se vive como gente capaz y gente menos capaz, para un docente esa idea paraliza una escuela inclusiva. Así que además de aprender formas de hacer, lo que hay que hacer es pensar realmente si los humanos, si lo que sabemos sobre los humanos, y sabemos mucho, demuestra o no que todo ser humano tiene capacidad de aprender. Pero no todos aprendemos igual. Si las dos ideas son compatibles, pues yo creo que esa es la gran competencia que necesita un docente. Pues una vez más, esta competencia tiene elementos, podemos decir, más emocionales. Es decir, uno tiene que tener interés por entender al otro, respeto por entender al otro. Verle diferente no tiene que vivirse como una amenaza, sino como algo que es sorprendente e interesante, el llegar a entender a alguien que no piensa como tú. Entonces, esa capacidad de yo estoy aquí, mi alumno está aquí, y yo puedo abandonar durante un tiempo mi forma de ver el mundo para enganchar con la suya. Pero claro, enganchar con la suya quiere decir que me la represento, que por sorprendente que a mí me parezca, soy capaz de pensar que mi alumno, mi alumna, ve el mundo así
Y a mí me parece horrible, porque no habla como yo, porque no lee como yo leía, porque no hace lo que yo hacía. Y soy capaz de representarme otra manera de estar en el mundo, ir a ella, y eso sí, como yo creo que hay formas mejores, tirar de ella para que llegue a otro lugar. Pero esa capacidad de abandonar tu punto de vista, de pensar que porque tú veas el mundo así, no necesariamente es la única manera de verlo, esa idea de renunciar a tu propia mente temporalmente para enganchar con otra, lo que Wells llama renuncia estratégica, renunciar a tu mente para enganchar con otra mente. Esa es una habilidad mentalista, psicológicamente muy interesante, que como todo en el mundo se aprende. No es que nazca gente con esa capacidad, se aprende a ponerse en el punto de vista, a escuchar, a entender, a captar. Cuando tienes esas habilidades, puedes hacer esa renuncia.